acontecimientos. Fin del espacio publicitario. El programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina, y bueno, tenemos un invitado que nos acompaña también. Nos va a acompañar regularmente Hugo Brizuela Álamo, sí, a quien le damos la bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por considerarme e invitarme. Y ser parte del grupo de... Prepárate a trabajar, porque acá la gente quiere escuchar cosas interesantes. Y más que otra cosa, eso, lo que buscamos, difundir ideas, opiniones. Y efectivamente, yo creo que... Y bueno, es muy valioso tenerte acá, así que gracias. Y es muy valioso estar con ustedes. Y con la gente que se invita, porque, bueno, es más tienen cosas la necesidad de poder difundir cosas, situaciones que son valiosas. Así es. Y siempre decimos con Marta que acá nosotros venimos a aprender también, aprendemos de los invitados cosas muy interesantes. Un montón. Y de paso difundimos al millón de oyentes las pocas cosas que puedan. Bueno, les vamos a contar que hoy contamos con la presencia de un invitado, Gustavo Barrera Oro. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables. Es interesante, hemos conversado un poquito antes y hay tanta información que bueno... Vamos a ver si podemos compactarla para compartirla con los oyentes. Así es, bueno, es ingeniero electrónico, primer hijo de Julio Guido Barrera Oro, que fue quien lideró y logró la producción de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, la llamada mal de los rastrojos. Así que hoy vamos a tener bastante para comentar, y vos tenés algo más también. Vamos a definir qué es... ¿De qué se trata? Claro. ¿Qué es la fiebre hemorrágica argentina? Localmente denominada mal de los rastrojos o mal de Junín, es una enfermedad viral zoonótica que produce una fiebre hemorrágica viral endémica en Argentina. Es causada por el Junín virus transmitido por medio de una especie de roedor, la laucha del maíz o ratón maicero, Calomys musculinus, el cual es su vector natural. Los síntomas se intensifican menos de una semana después de la infección, forzando al infectado a acostarse, produciéndose cada vez más fuertes síntomas de alteración vasculares, renales, hematológicos y neurológicos. Este estadio no dura más de 20 días. Si no se lo trata, la mortalidad de la fiebre hemorrágica argentina alcanza un 30%. O sea, el conocidísimo mal de los rastrojos. En la Argentina conocemos muy bien esta tragedia que ha tenido la zona que has mencionado, Hugo, y bueno, acá tenemos como invitado al hijo de quien fue uno de los líderes en la preparación de las vacunas que salvaron al problema, y no sé si lo han erradicado, pero por lo menos lo han combatido de una manera absolutamente positiva en cuanto a resultados. Perfectamente. Tenías más temas que interesantes. Un poco de la historia. La enfermedad fue descrita a mediados de la década de 1950 por el médico argentino Rodolfo Arribalzaga en los partidos de Junín y de Chacabuco. Observó un síndrome característico en los trabajadores rurales que creyó se trataba de una nueva enfermedad. Se halló que el agente causante era transmitido por roedores. Fue aislado por virólogos argentinos del ámbito académico y de la salud pública y nombrado virus Junín al ser identificado en 1958. Hallazgos posteriores lo ubicaron en la familia Arenaviridae, siendo el primer integrante de la misma. Foco viral, localidad de O'Higgins, Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es una explicación de lo que vamos a tratar como un tema que, bueno, tu padre ha manejado. Un dato importante,
se me quedó, que en el año 1961, mediante un decreto, esta enfermedad fue reconocida como enfermedad profesional de los trabajadores agropecuarios. Claro, eso tiene incidencias legales, o sea que cuando se reconoce ese tipo de enfermedades, el trabajador tiene unas ventajas legales porque, bueno, se supone que está propenso por las condiciones del lugar a mayores peligros. Bueno, hoy hablábamos con nuestro invitado y conversábamos sobre cómo es la vida de un científico que se dedica a investigar este tipo de problemas. Y realmente lo que pensamos nosotros quedó pequeño cuando nos lo contaste por la actitud, la actividad, la dedicación de tu padre para conseguir esta vacuna. Iba a agregar yo la vida del científico y la vida de la familia del científico. Ah, sí, bueno, yo no quería decir eso, pero sí es uno de los aspectos, ¿no? Yo creo que el más importante de los temas de estos médicos investigadores, al estilo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, eran médicos que se dedicaban a investigar sin mayor especialización, hacían una carrera de medicina. Mi papá fue de esos. Y después tenía una vocación para investigar, una actividad muy absorbente, muy de abrir terreno, que requiere un convencimiento y una dedicación absoluta y un verdadero apasionamiento. Y yo sé que papá hubiera querido que se mencione siempre, ¿no?, que son grupos de personas, son muchos, no es uno solo, que son todos muy dedicados. Así que acá, por ejemplo, a mí me encanta que Hugo haya mencionado recién a Ribalzaga, que según la gente de la Universidad de Rosario es muy poco reconocido y fue el que descubrió la enfermedad, que debiera llamarse enfermedad de Ribalzaga, porque antes de que ese médico investigador, y Ribalzaga era también médico común y silvestre, y que se dedicó a la investigación. Sí, papá, por cierto, que dedicó toda su vida a eso, no menos de 25 años seguidos en el Instituto Nacional de Microbiología en Argentina, y más tiempo que eso en Estados Unidos, precisamente liderando el desarrollo de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Me quiero montar en tus palabras, Gustavo Barrera Oro, el tema de la vocación, porque realmente uno supone que todo tipo de actividades que llegan a este logro tienen una cuota vocacional muy intensa, es inevitable. Nos has contado que tu padre estaba dedicado prácticamente únicamente a esta lucha. Y a lo mejor en esa época no se hubiera mencionado, no se mencionaba a la esposa. Mi mamá, que vive todavía, no sé ni enfrentó la crianza de 7 hijos, tuve 6 hermanos, éramos 7, con no tanto apoyo del marido, porque estaba prácticamente todo el tiempo, o si no estaba fuera del país, que tuvo varios años, y si no, era una actividad prácticamente sin horario, y cuando estaba en casa, que yo guardo recuerdos muy tiernos de eso, estaba estudiando, siempre leyendo, algo muy absorbente. Yo me acuerdo, las primeras no eran mascotas, ¿no? Pero sí, como si fueran mascotas. Las primeras mascotas que yo conocí no eran hámsters, eran ratas blancas de laboratorio. Y todo era así, todo eran cosas de médico. Ahora me acordé de algo que antes no lo había mencionado. Papá me dijo, yo era muy chico cuando él me dijo que no se había dedicado a la medicina asistencial, porque decía, yo no le voy a recetar a una persona algo que no puede comprar. No le voy a recetar un remedio. Entonces, eso me inhibió de hacer medicina asistencial. O sea, ¿él cuestionaba los laboratorios o cuestionaba el precio de los medicamentos o qué? Yo creo que era una cuestión así de emocional, ¿no? Como una cuestión emocional, como de decir, no quiero pasar por eso. No puedo estar frente a un paciente que no le puedo dar la cura. Y en particular, con el tema de los virus, lo veía él y sus colegas como una guerra. Eso me parece que hay muy poca gente que se da cuenta. Eso nos quedó claro como hablando contigo antes con Hugo Brizuela. Nos quedó claro eso. Es el clima de guerra directo, no otra cosa, contra los virus.
uno de los ídolos de estos investigadores, no solamente de papá, que los tenía a Koch, Ehrlich, Fleming, Pasteur el principal, que tenía todos sus libros, que los tenían a estos primeros, esos pioneros de la lucha contra las enfermedades infecciosas, ¿no? Uno de ellos, que entiendo, si recuerdo bien, Ehrlich, o quizás Fleming, no sé, porque al hablar de la posibilidad de desarrollar antibióticos, usó el término bala mágica. Y a mí me quedó muy grabado eso, porque yo lo vi que esta gente, no solamente mi papá, no decía, esta gente lo veía como una guerra contra las enfermedades. Así que yo, por eso creo que mi viejo, lo principal que dejó es esa vacuna, y todo lo demás es anecdótico, verdaderamente, porque menos mal que hay mucha gente así, ¿no? Y espero que siga habiendo. Argentina siempre fue muy buena en cuanto a investigación en biología, muy avanzada. ¿Con apoyo del Estado? No, poco, pulsante, pero sí, con participación importante del Estado, sí. Yo estuve leyendo algo donde... Sí, adelante, después yo le justamente lo que toca en el tema del Estado, yo creo que hay más voluntad del investigador que a veces el interés del Estado en apoyar. Generalmente llega medio tarde el Estado cuando ya las cosas están realizadas, pero los esfuerzos son del investigador, es como es la persona que se sacrifica, deja su vida para quedar en el tiempo después, porque el premio que tiene el investigador es la satisfacción de saber de que su trabajo sirve para la humanidad. Y ahora está muy... en la época en que mi papá se desarrolló como científico, que yo fue mi niñez y mi juventud, no estaba tan estructurado. Hoy en día está muy estructurada las carreras del CONICET, de investigación, En esa época era un poco más informal y se dependía muchísimo de las becas en el extranjero. Se dependía mucho de eso, ¿no? Y el Estado hacía lo que podía, digamos. Papá tuvo varios amigos ministros de salud pública, más de uno, y... Lo cual era lógico, como investigador que era. Sí. Él nunca tuvo... Bueno, el puesto en Argentina, creo que entiendo que el más importante fue que fue muchos años jefe de virus del Instituto Nacional de Microbiología, que no era un cargo importante. No era nada, ni siquiera parecido a un secretario, ni nada. Pero sí, dos amigos de él fueron ministros de salud pública. Estamos hablando del doctor Julio Barrera Oro, que fue quien lideró, dice el hijo, el equipo que consiguió la vacuna contra el mal de los rastrojos. Sí, eso es así, eso es así. Sin embargo, tengo leído que tu padre fue el que creó la vacuna, que consiguió traerla al país de Estados Unidos. Y un poco sí, él tiene un reconocimiento de la Fundación Jonas Salk como creador de una vacuna, así que algo de eso habrá, algo de eso hay, pero insisto, esta gente, estos médicos investigadores, y mi viejo era muy así, no les gusta la fama, ¿no? Es gente muy humilde, verdaderamente. Post-mortem, el reconocimiento. No, pero fíjate, Hugo, cuando conversamos, un poco el hijo de Julio Barrera Oro está hablando como hubiera hablado el padre. Cuando los registros que tenemos históricos reconocen en tu padre como que fue quien definió la vacuna contra el mal de los rastrojos. O sea, acá el hijo presente, que por suerte nos visita hoy, nos va a contar muchas cosas, está haciendo un poco el planteo que tu padre hubiera hecho. Él era jefe de un equipo, sí, no el creador. Exacto. La historia dice lo contrario, que él creó la vacuna. La consiguió hacer, la consiguió aplicar. Sí, era muy humilde. Yo creo que mi papá a veces se excedía un poco en esa humildad, porque a mí me decía, visitándolo en Estados Unidos, yo visitándolo a él, y me decía, no, las técnicas que hay ahora para desarrollar vacunas son muy superiores, yo ni siquiera puedo entender, cambió todo. Y sí, pero el combate contra el mal de los rastrojos empezó en los años 50 y terminó bien entrados los años 80. Lleva mucho tiempo, no son cosas que uno puede decir hoy. Perdón, hablas del 80... Perdón, Marta, sí. Coméntelo. No, que yo aparte encontré algo de que se interrumpieron las investigaciones
En el año 66, claro, el 28 de junio del 66 se perpetró el golpe de Estado contra el presidente Arturo Umberto Illia y se abortaron todos los estudios científicos en el país y la cepa fue destruida. Esto es increíble, yo también lo he leído, Marta, es increíble. De eso no tuve, yo no viví directamente nada de eso, pero sí, entiendo que hubo un desarrollo avanzado que fue parte de las frustraciones de ese equipo, de los cuales mi viejo era el jefe del departamento de virus, del Malbrán, Instituto Nacional de Microbiología. En la avenida Vélez Sarsfield tenía la sede donde trabajaba él. Y sí, algo de eso, una gran frustración en un avance hacia, yo no sé si exactamente una vacuna, pero sería una vacuna. Era una solución al tema endémico, mal de los rastrojos, fiebre hemorrágica argentina. Y no fue la única, más de una vez, papá. Yo encontré cartas de mi papá a lo largo de la vida, más de una, donde le escribía a sus colegas norteamericanos en inglés, diciendo, no, basta, no soporto más todas estas frustraciones, abandono, y me voy a vivir con ustedes, o qué sé, y después se quedaba. Y de grande, tendría 60 años, cuando sí se rehizo su vida totalmente, hizo una segunda vida en Estados Unidos. Pero a lo largo de la vida, todas esas frustraciones como esa de Onganía, que no fue los únicos científicos a los que frustró, no fueron los de Malbrán, a más de uno. Fue muy triste para la inteligencia argentina lo de la Morsa. No le voy a tener ningún respeto al general Onganía. La Morsa hizo un desastre con nuestra ciencia, con la Universidad de Buenos Aires. Y sí, pero no tengo muchos detalles, pero sí habían avanzado y se retrocedió. Y con todas esas frustraciones se terminó aceptando que no era posible y se aceptó una oferta del gobierno norteamericano, no del gobierno, del ejército, para desarrollar una vacuna, la cual inicialmente iba a ser desarrollada, creada por ellos, pero el Instituto Nacional de Microbiología les tenía que ceder al líder más adecuado para ese proyecto, que fue papá. Sí. Por ese motivo viajó a Estados Unidos. Sí, hubo gente que se enojó mucho porque le hayamos cedido eso a Estados Unidos, sí. O sea, si te quedás, no te apoyo. Si te vas, me enojo. Este era el cuento. Vamos con un poquito de música. En el fondo hay un poco de la mecánica económica que maneja Estados Unidos en estas cosas. A lo mejor por eso tienen que haberse disgustado porque lo que es en la parte de medicamentos, las cifras que se manejan, los intereses, los precios acomodados son enormes. Bueno, hagamos la competencia, invirtamos todo eso en vez de invertir en fútbol y se acabó el tema. Sí. Hay capital para hacer el laboratorio. A un país de África, y una persona que iba junto conmigo iba por un tema de una vacuna también por una enfermedad del SIDA. Y resulta de que ahí me enteré de que el gran negocio que se hacía con una vacuna que cuesta 2 pesos y lo que se factura el gobierno, cifras incalculables. Bueno, ahí quiero mencionar que el gobierno norteamericano donó 1 millón de dosis de la producción inicial y no cobró un centavo al argentino. Porque se han publicado otras cosas, ¿no? Y era parte del acuerdo con Argentina. Y había un compromiso de que nosotros, es decir, Argentina, íbamos a fabricar esa vacuna, que eso tardó bastante, pero se implementó. Acá se empezó a fabricar en el 2006 recién. En el 2006 comenzó a fabricarse la vacuna en Argentina. Bueno. Tiempo. Bueno, ahora vamos a escuchar, vamos a empezar con música de Santiago del Estero, Los Carabajal. Vamos a escuchar Por si acaso amaneciera. Ay, 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 ay. Si estoy aquí, no es porque esté de fiesta, es para ver si mató la tristeza,
La soledad ya se sentó en mi mesa y el carnaval sin vos no me interesa. A perdición me sabe la cerveza cuando tu adiós me sube a la cabeza. Tanto esperar y ahora que ya empieza el carnaval sin vos no me interesa. Ríe que ríe la gente a mi alrededor, las serpentinas se cuelgan por el salón. Y va cayendo tu amor, y va cayendo tu amor, como papel picado en mi corazón. Gira que giran las luces sobre el telón, y en la mitad de la pista sintiendo estoy que va cayendo tu amor, que va cayendo tu amor, como papel picado en mi corazón. Me quieren dar ramitos de albahaca, siento volar harina por mi cara. Y ahora que estás lejana, tan lejana, vos me darás puñaditos de nada. Si estoy aquí, no es porque esté de fiesta, es para ver si mató la tristeza. La soledad ya se sentó en mi mesa y el carnaval sin vos no me interesa. Ríe que ríe la gente a mi alrededor, las serpentinas se cuelgan por el salón. Y va cayendo tu amor, y va cayendo tu amor, como papel picado en mi corazón. Gira que giran las luces sobre el telón, y en la mitad de la pista sintiendo estoy que va cayendo tu amor, que va cayendo tu amor, como papel picado en mi corazón, como papel picado en mi corazón, como papel picado en mi corazón. Ay, 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 como papel picado en mi corazón. Que para quienes quieran ver y escuchar programas anteriores, pueden hacerlo ingresando a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. También pueden llamar a la radio al 43 72 28 41 o al 43 72 30 61. Bueno, continuamos con el invitado. Bueno, y vamos a participar ahora también Gustavo Barrera. Vamos a hablar con Hugo Brizuela Álamo. También. Un tema que nos parece de mucha actualidad. A mí me dio mucha alegría que haya una ley que se llame para el pensamiento nacional. Ah, bueno. O sea, he pensado que esta ley está guiada a ayudarnos a pensar, lo cual quizás sea útil, no sé qué pensarán ustedes. A mí me preocupó inicialmente, como siempre lo digo, cada vez que crean una ley, una secretaría, un lugar nuevo, no sé si es ley o decreto, no importa. El tema es que aparece una secretaría nueva. Yo antes de analizar qué beneficio me va a dar, ¿me van a ayudar a pensar? Bueno, me viene bien. A todos nos viene, qué suerte. Es difícil, el pensamiento es como el aire, se escapa, pero a lo mejor tiene recursos. Me preocupa edificios, computadoras, empleados, coches, choferes, cafés, gastos. Eso me preocupa. Todo ese tipo de cosas o resultan positivas para los ciudadanos como actividad nueva, o si no, realmente es preocupante, porque es un gasto más que tenemos que soportar. Ahora bien, a ustedes les pregunto, ¿el pensamiento es posible explicarlo, reglamentarlo, darle algún tipo de catálogo para instrumentar cómo se maneja el pensamiento? A mí se me ocurrió pensar, permítame la redundancia, que está en la esencia del pensamiento ser tan libre y tan inasible como el aire. O sea, el pensamiento es la cosa más etérea que tenemos, aun cuando lo armemos con elementos de la naturaleza, con elementos materiales, con conceptos previos, es algo demasiado etéreo. Entonces, ¿cómo harán? ¿Qué nos van a dar con esto de reglamentar el pensamiento? A lo mejor este funcionario, que alguien me dijo que era un intelectual, yo dije, no, el que aceptó esta secretaría es un funcionario. Un intelectual nunca aceptaría manejar el pensamiento. El intelectual diría, piensen como quieran y después discutimos si piensan bien o mal. Por lo cual, con todo el respeto que merece, porque es un funcionario público,
que tiene una tarea. ¿Será útil todo esto? ¿Ustedes qué piensan? Yo me resistí en leer todos los motivos por los cuales estaban queriendo implantar esto, porque para mí es de un gobierno totalitario que le quiere enseñar a la gente cómo debe pensar. Entonces, para mí es un complemento de lo que ya tenemos, que es el asistencialismo permanente a la gente. Bueno, yo te asisto, ahora te tengo que decir cómo tienes que pensar. Y se cortan las libertades de la gente, porque el asistencialismo, en lugar de generar el trabajo normal para la gente, se le está dando como para que viva o sobreviva, y no se está educando para la creatividad, para la generación de cosas nuevas, para la libertad, para la creatividad. ¿Ustedes recuerdan en la Unión Soviética que había una sociedad de escritores de la Unión Soviética, la cual tenía como misión determinar qué se publicaba y qué no se publicaba? Lo cual debería ser, o sea, literatura que sirviera al proyecto que tenía la Unión Soviética para manejarse como suponían que iba a ser perfecto su sistema político. Y la experiencia marcó que fracasaron. O sea, fracasó la Unión Soviética, fracasó esa literatura reglamentada. Y ni que hablar de Goebbels con los nazis, ni que hablar de Franco con las limitaciones que tuvo. A lo mejor tenemos suerte ahora, ¿no es cierto? No seamos pesimistas. Si me permite, fíjate lo que hablaste de la Unión Soviética, me vino en el momento a la memoria. Yo conocí mucho a un personaje que es de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Academia Real de Ciencias Políticas y Morales de España, Alfonso López Quintás. Y él trabajó sobre el pensamiento riguroso y la creatividad. Y me contaba que cuando pasó la perestroika, fue contratado por la Unión Soviética para despertar de nuevo la creatividad y la libertad de pensamiento en la gente de ¿La Unión Soviética? De la Unión Soviética. No, libertad no, pensamiento tenía que estar dirigido a que la conciencia popular tuviera como objetivos lo que pretendía el gobierno en ese momento. No había esa visión libertaria, para nada. No, pero al acabarse el hecho de decirte cómo tienes que comportarte, cómo tienes que pensar, cómo tienes que hacer las cosas, entonces en la escuela al alumno se le enseñaba de acuerdo a lo que ellos querían, es decir, cómo tienes que pensar. Manual. Entonces, Alfonso López Quintás era una persona que desarrollaba la creatividad y la libertad de pensamiento, y lo contrataron justamente para que haga los programas en las escuelas, y desde el primer grado se empezó a trabajar con el desarrollo de la creatividad en el niño. La creatividad está en el artista y está en profesiones como la de tu padre. Sí, eso es creatividad pura, ¿no? Bueno, pero lo que decía Carlos y tú también, hay algo raro en esto yo no cuando me enteré de que es una secretaría, ¿no? Secretaría del Pensamiento Nacional. Secretaría para el Pensamiento Nacional. Gustavo, ¿nos quieren ayudar? A mí me pareció una broma, sinceramente me pareció una broma. Esto es una broma, acá alguien le está haciendo un chacarrillo al kirchnerismo, y no es una broma, no es una broma. Y yo tengo amigos que estudian filosofía y que tienen más, están muy en el tema, pero no me contestan. Cuando digo, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? Porque es política, evidentemente es algo puramente política, no tiene nada que ver con el pensamiento y le van a tener que cambiar la palabra. Hablar del pensamiento libre y hablar del pensamiento dirigido. Yo creo que aquí lo que se busca es dirigirlo, el pensamiento, bueno, no sé cómo lo van a hacer. Sueño, lo que decía usted, es el sueño de ese Goebbels o Goebbels. Es el sueño de Goebbels. El sueño de él. Y Stalin, por radio. Stalin también. Stalin también. Lo hacían por radio.
Y hoy en día tendrían la televisión y dicen, no, pero hay una cosa, le pongo una secretaría, un ministerio que te dice cómo tenés que pensar. No, le van a tener que cambiar el nombre. Perón no quería, en un congreso de filosofía, durante la segunda presidencia, dio instrucciones. Es que dio... El de Mendoza. No sé dónde fue, pero él dio instrucciones, quedó documentado. No quería que queden como toda una manga de fascistas. En otras palabras, Perón mismo, digo, sí, ya sé que... Así, no quiero que quede esto como algo de ultraderecha, que somos... A esta gente habría que decirle lo mismo, miren, no sé, qué sé yo, encuéntrenle otra manera de hacerlo porque esto no es serio, es serio. Yo me atrevería a darle consejo, ¿qué te parece? Vamos a aprovechar ya que estamos gastando, y estamos gastando mucho dinero. Una secretaría tiene muchos empleados, muchas computadoras, muchos edificios, muchos autos, etcétera, etcétera. Aprovechémosla. Entonces traje una idea, por ejemplo, acá vi que un diputado llamado Del Cel, más conocido por humorista que por diputado, va a renunciar a su banca de diputado para ser gobernador por la provincia de Santa Fe. Esto para pensarlo, porque yo vengo hablando acá, y lo hemos hablado muchas veces con Marta y con Zulma, vengo hablando todos los días de mi preocupación, porque si quiero ser diputado o algo, nadie me paga a mí el año de campaña. Y estamos pagándole a todos los políticos que se repiten en los cargos, aceptando pasivamente, yo a disgusto, que los funcionarios sean candidatos. O sea, en vez de trabajar en su cargo, están haciendo de candidatos. Y encima cobran. Ah, por supuesto. Eso es obsceno. Están cobrando los sueldos que corresponden, tienen los puestos que corresponden, tienen los celulares que les paga el Estado, tienen la prepaga. Y tienen las jubilaciones que después de 4 años del ejercicio. No quiero hacer nombres, ¿no? Porque es un tema que no están tan definidos. Hay algún político que tiene o lo mencionó por lo menos, ¿no? Una idea de promover, político importante, de los que están en carrera por el 2015, promover la eliminación total de la reelección, en todos los niveles y en forma absoluta. Creo que Massa dijo eso. Sí, está bien. Sí. No, pero acá el tema, vamos a ver a candidaturas. ¿Es posible que le paguemos nosotros la campaña a toda esta gente que son funcionarios? Porque el que venga de afuera, como dice este hombre, renuncio a mi banca y me voy como candidato. Perfecto. Después lo voten o no, es un problema de él. Lo que es inaudito, y acá le pido entonces a la Secretaría de Pensamiento Nacional que nos ayude a pensarlo, ¿cómo hacemos para convencer a esta gente que no queremos que un gobernador o un diputado le paguemos el sueldo para eso y se dedique a ser candidato? No queremos. Ahora me equivoco. Le tiro la idea a la Secretaría de Pensamiento, a ver si nos ayuda. Claro. A pensarlo Que diferente. nos oriente. Sí. Yo quería, una cosa que siempre le he pensado, Sí. que para tener gobernantes capaces, funcionarios capaces, los cargos tendrían que ser sin renta alguna. Honoríficos. Honorífico, directamente. Para mí sería un honor ser diputado de la Nación y tener un pequeño viático que cubra algunos gastos nada más, pero no decir, bueno, yo voy porque tengo tanto de sueldo y de 50.000 pesos por mes. Claro. Aparte tenés Aparte de todos los viáticos, aparte choferes, ayudantes, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente. Entonces Bueno. comencemos por ahí y saldríamos del default que tenemos. Eso. Y la responsabilidad del default es de ellos. Tendrían que, no sé, habría que embargar todos los sueldos para pagarla. Eso está bien, es una idea, pero de todos modos, insisto, porque me quita el sueño. No puedo aceptar que le esté pagando el sueldo a un jefe de gobierno, a un gobernador, a un diputado. Yo le pago el sueldo con mi trabajo y juegan Sí. de candidatos. No, es interesante eso es interesante, es cierto, es cierto. No podrá ayudar a esa Marcelo gente que- renunció, el no va a ir pensamiento. ni a una sola sesión, sigue cobrando. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? El jefe de gabinete se aburre un día esto, se va de gobernador de vuelta porque dejó todo pendiente ahí, por si Y acaso. cobra de gobernador y cobra No sé si la tanto, no jubilación diría de... eso, pero de todos modos es una cuestión ilógica. Yo pienso, si estoy acá, estoy dedicado a esto, no puedo estar en dos lugares a la vez. ¿Con qué fuerza un funcionario se dedica a su cargo? Bueno, es Si tiene parecido. pensado, no me gusta esto, me voy. Eso que usted dice, Carlos, es parecido
al peor daño que hace la corrupción, ¿no? Porque no es solamente que se lleva ese 10-20%, sino que además, en vez de estar planeando nada de su función, está pensando en ese negocio y deja de trabajar, claro, por supuesto. deja de organizar, de planificar, de opinar, aunque sea algo, porque la corrupción me parece que daña más por ese lado que por el dinero que sustrae, porque es terrible. No hay dedicación al cargo. Son políticos, o pareciera, ¿no? Hay una tendencia que los políticos se convirtieron en profesionales que van por el dinero, por el sueldo, nada más, como decía Hugo. Efectivamente. Y peor todavía, ni siquiera eso, porque por lo menos, bueno, si hicieran su trabajo, ni siquiera. Bueno, yo pienso que esto merece que nos ayuden a pensarlo, ¿no es cierto? Porque realmente... Yo tengo una anécdota, pero aquí es como que los gobiernos necesitan de los pobres, porque yo le digo al pobre, mira, si a mí no me votas, directamente el subsidio que estás cobrando no lo va a cobrar más. Y el pobre que no tiene trabajo ni se está generando trabajo, bueno, tiene que hacer lo que le dice. Y en el año 97, en fines del 96, me dieron un premio nacional con la Unión Europea por uno de mis trabajos. Y ese premio hizo que se me vinculara con algunos altos funcionarios del gobierno. Y uno se sinceró y me dijo, Hugo, tenés que convencerte de que a nosotros, los políticos, nos hacen falta los pobres. El proyecto era generalmente de que se generaba trabajo digno y con muy buena renta para el pobre trabajando en el campo, a través de la crianza de ganado caprino. Y bueno, y resulta de que eso podía andar muy bien y no ser un criador de cabra, que dicen que la cabra es la vaca del pobre, pero resulta que en otros países el que cría cabras y maneja como tiene que ser gana muy buena plata. O sea, aclaremos esto. Hugo Liceo Álamo es un especialista en el tema cabras. Ha hecho mucho trabajo sobre el tema y tiene unos avances muy valiosos sobre cómo explotar comercialmente, industrialmente, la cabra. Lo cual no ocurre. Ocurre de una manera, digamos, precaria y sencilla, ¿no es cierto? Sí, pero no hay forma. Yo lo he difundido, estuve por muchos países pobres y bueno, y se prendieron con el proyecto y entraron a trabajar, pero aquí no hay ningún tipo de apoyo, es imposible poder hacer algo. Digamos, no digamos imposible, quizás este sea el momento en el cual hay otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero posiblemente otra gente tenga la luz suficiente para ver que ese proyecto tuyo y otros más. Ahora, la base de ese proyecto es la base que tendría que tener todo lo que es lo valorable de una economía regional. Es decir, bueno, yo tengo que valorar lo que tengo para desarrollarlo, sean cabras, sean conejos, sean todo lo que produzca y que pueda tener mercado. Bueno, primero lo tengo que analizar, tengo que estudiar los mercados y desarrollarlo. Porque aquí lo que pasa es que un criador de cabras está solito ahí en medio del campo y cuando han parido las cabras no sabe a dónde llevarlo y cómo llevarlo porque no tiene ni caminos para llevar sus cabras. Pero si yo hago un proyecto, cabras o lo que sea de buena producción, y junto los reúno, los gerencio, les digo cómo tienen que producir, cómo tienen que hacer las cosas, entonces el productor se dedica a su trabajo y yo soy el que comercializo dentro de una sociedad entre todos. Puede que ocurra. Pensemos que esta propuesta que hacemos no tiene por qué caer en un pozo perdidas. No será el momento pero será futuramente. Puede ocurrir. No se puede dejar de luchar por los cambios. Sí. Última noticia, después pasamos de vuelta a hablar como corresponde del tema que nos convocó el invitado, pero tengo alguna noticia que me preocupa. Que no la escuche, que nadie la escuche. Esto tiene que ser en silencio. En Chile la señora Bachelet quiere aumentar los diputados y los senadores. Entonces yo me quedé alarmado, porque siempre hablamos de este gasto infernal que tienen nuestros países en la burocracia y en la política. Y tengo admiración por la señora Bachelet, pero ahora que leo que quiere aumentar casi un 30% la cantidad de diputados y senadores, me alarmé. Así que les comento a ustedes
en silencio, que no se entere nadie, porque si se enteran nuestros políticos, seguramente se van a adherir. Y no me gustaría. 4 senadores, ¿qué le parece? 4 senadores por provincia. No te invitamos más. Yo todavía no sé para qué sirven 13 en lugar de... Yo tampoco sé para qué sirven, sirven, claro, por supuesto. La base un poco de todos mis trabajos es de lograr de que los políticos nuestros comprendan de que el país necesita planificación. Es decir, cuando yo hago una casa, un edificio, hago un plano y sé que debo comenzar desde los cimientos, paso por paso. El país, una región necesita planificarse. Póngase Sí. un llamado. Es la base. Hay un llamado Hola. para ver qué decimos. Hola, Hola, ¿cómo le va, señora? ¿qué tal, Enrique? Saludo a todos y a todas. Ah, muy bien, muy amplio. A todas, a todos y a todas. Muchas gracias. La verdad, estoy escuchándolo, doctor, pero ¿sabe qué? Me hizo recordar que ayer a un funcionario de la Cámara, no funcionario, un diputado, le ofrecieron una candidatura para ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Sí. Y entonces está en la duda él, si quedarse con los 50.000 pesos de dieta y cuánto puede rapiñar en la Asociación del Fútbol Argentino. Yo le contesto, Enrique, se va a quedar con las dos cosas. Las dos cosas agarra. Sí, no, porque además tienen capacidad excepcional para tener Pero dos o tres mire, cargos. Yo lo avaricia. conozco a este muchacho desde joven, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado? Escúcheme, Enrique, si se quiere dedicar al fútbol me parece perfecto. Exijo que renuncie a la banca. Sí, No podemos seguir aceptando. Perdóneme, soy mal educado. Perdóneme, pero él está en duda cuál agarrar. Bueno, ahí tiene ¿Va ahora a agarrar la otra o al viceversa? está la Secretaría del Pensamiento Nacional donde pueden ayudarlo a pensar el tema. Es una cosa terrible. No, existe, Pensar pero no que- sé, no, que estaba escuchando a el doctor, el biólogo, No, es ingeniero. Es el hijo de un médico científico. famoso menos de lo que merece. usted sabe que... Sí, era mi papá fue un... yo tengo un hijo que está en el exterior y él a su vez tiene un amigo, es evangelista mi hijo, ¿no? Me agarró por ese lado, ¿qué voy a hacer? No, me parece muy bien que sea evangelista. ¿Así? Sí. Bueno, si es su gusto, lo felicito. No, que son Que un tenga poco la más... libertad de... Hay evangelistas que, por ejemplo, son buenos psicólogos. Bueno, le Son voy a buenos, decir, son él buenos. tiene un amigo que en este momento se comunica con él por teléfono, ¿no? Él está en Toronto y el otro está en Jerusalén. Sí. Y este es soldado. Y el padre de él es pastor evangelista, el del soldado. Y él, a su vez, trabaja en el equipo del doctor Sabin, Ah. en la Universidad de Jerusalén. Y dice que son tan fanáticos que no tienen tiempo, no tienen, ¿cómo se puede decir? No se dan respiro. ¿Fanático de qué? ¿Eh? ¿Fanático de que la profesión? De la profesión. Del trabajo. Sí, porque el ejército le da la licencia cuando él necesita estar en el equipo de... Porque hay muchos, ¿cómo le puedo decir? No estudiantes, sino médicos o... ¿Cómo se dice? Los que están en los equipos de... Investigadores. Investigadores científicos. Investigadores, Yo- esa es la palabra. Que son de Uruguay, de Brasil y de Paraguay también, ¿eh? Acá no quiere decir algo. Sí, yo Gustavo. precisamente hoy estuvimos hace un rato hablando por mi papá, ¿no? Que falleció el año pasado, entonces Carlos muy gentilmente me invitó a hablar sobre la enfermedad a la cual él contribuyó a derrotar. Más de Sí, lo de escuchaba, los yo lo estaba rastros. escuchando. Ahí está. Y esto, yo justo decía, estos médicos investigadores, como estos muchachos de allá de Israel, y hay en todas partes, por suerte. Y Argentina tiene muchos, en el campo de la biología es muy fuerte Lo Argentina. que yo le quería preguntar es una cosa que me preocupa. Usted sabe que ellos tienen una vacuna contra el VIH, pero como no está publicada en una revista científica, que creo que hay que publicarla, que está en París, creo, la academia está en París, entonces ellos lo aplican allá, pero debe ser uno de los países que no tiene epidemia de VIH. Y hay toda clase de aspectos. Yo tengo un amigo de casualidad, ¿no?
amigo de la adolescencia, que se llama Marcelo Criscuolo, que es una autoridad impresionante en temas de biología y desarrolló nada más y nada menos que una vaca que en su leche genera insulina humana y hormona de crecimiento. Y yo hablando con él hace un par de años, y él me decía que se dedica más al tema legal y de patentes y esas cosas que a la ciencia. Así que a lo mejor lo que usted menciona es algo de eso. Y bueno, a los médicos investigadores eso no les importa, digamos. Ellos siguen adelante y... Están encerrados en lo de ellos. Y lo hacen para el bien de la humanidad. Yo creo que sí, es así. Y yo por el bien de la humanidad hoy fui a sacar 2 entradas para escuchar a Marta Seguís el domingo al mediodía. Muy bien. Muy bien. Porque hoy escuché una grabación de ella, de la polonesa de Chopin, dije, esta me gusta. Esta grabación me gusta. Porque está con Barenboim, ¿no? Sí, en el Colón estuvieron y fueron admirados por mucha gente. ¿Cómo? En el Colón estuvieron hace unos días. Ajá. Hubo un concierto de ambos. Según los comentarios fue admirable lo que hicieron. Y son producto de nuestro país. Son productos de nuestro país. Usted sabe cómo se decía a veces, tiras una semilla sobre el asfalto y no crece nada más que una planta. Sobre el asfalto. Sobre el asfalto. Imagínese si tira una semilla sobre la tierra. Es un país generoso este. Sí, tengamos confianza, Enrique, sigamos luchando, que creemos que las cosas pueden cambiar. Lentamente, pero pueden cambiar favorablemente. Hay que tener fe y esperanza. Hay que hacer algo, básicamente hacer algo. Esperemos. Somos jóvenes, Enrique, nos mando un abrazo. Lo sigo escuchando. Chao. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a escuchar música, si seguimos. Bueno, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Carlos Carabajal, seguimos con lo de Santiago del Estero, una chacarera muy santiagueña donde habla de la telecita. Ahora vamos a escuchar Alma de Reza Baile. Que, bueno, vamos a mencionar también que hay una leyenda sobre la telecita que dio origen a un rito particular, una especie de rogativa conocida como telesiada, bajo la forma de reza baile, mediante el cual, cuando una persona pierde un objeto, la comunidad o sus conocidos organizan una jornada de baile con consumo de alcohol que se inicia siempre con una chacarera, en la que no se puede cambiar de pareja y se baila hasta caer rendido. Bueno, Alma de Reza Baile. El baile ya ha comenzado allá por Santiago del Estero, retumba toda la selva el repicar de un bombo legüero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas, bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. Nochecitas santiagueñas, ardientes puras, noche de plata, la luna sobre del monte en luz brillante se desparrama. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. Allá va la otra. Que busca la pobrecita, tal vez la danza le dio un consuelo. Su pollera el remolino, sus pies descalzos, trompos de fuego. Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna, te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma. Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida, bailando en los rezabailes para que tu alma siga encendida. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores.
Bueno, mencionamos lo de nuestra enciclopedia, que es www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar, donde pueden ver y escuchar los programas anteriores. Y los teléfonos de la radio son 4372-2841 y 4372-3061. Todo esto que estoy pensando, Marta, sobre lo que hemos escuchado, o sea, me llama la atención, me maravilla lo que cuenta Gustavo en este momento sobre el padre y muchos científicos. Sí. Pero vamos a ver si me equivoco en el enfoque. El mal de los rastrojos se provoca porque en el campo, después de levantar los cereales, se abandonan restos de los cereales, que es lo que llaman rastrojos. Sí. Ahora, para que se abandonen esos restos de cereales, esos rastrojos, esos restos no utilizados en el campo, y ahí la rata orine, defeque, viva, coma y todo lo demás, hace falta mucha roña, mucho descuido. ¿Me equivoco en eso? No, es así, creo que es así, se lo tuvo en cuenta. Ella en la época de la epidemia fuerte y sin que se supiera cómo enfrentarla, se lo tuvo en cuenta. No sé si se lo llegó a controlar mucho, que digamos, hasta el día de hoy, pero se lo ha tenido en cuenta, ¿no? El aspecto ese de condiciones sanitarias generales. Por eso, al mal de los rastrojos, como está en un chiste de Inodoro Pereira, que dice, a mí me llama mucho la atención cada cosa que menciona esto, porque a través de papás, toda la vida estoy escuchando hablar. Claro. Más argentino que el mal de los rastrojos, dice Inodoro Pereira, el personaje de Roberto Fontana Rosa. Sí, claro, se lo conocemos. Y esta siempre fue considerado, el mal de los rastrojos fue considerado una enfermedad de los peones que estaban en ese ambiente, los que levantaban la cosecha ahí a mano, esa clase de... Y en realidad más o menos, y la persona que algo de eso me dio a entender es una persona muy importante en Argentina, muy conocida, y que no tanto, estaba en los pueblos también, caía, sobre todo en la época que era misteriosa, antes de Arribalzaga, no, pero es verdad, las condiciones higiénicas, esos ratones o lauchitas o ratas, digamos. Favorecen que se dice. Sí, totalmente, sí. O sea, podrían, digamos, considerarse entonces que es un factor estimulante del mal de los rastrojos ese abandono. Evidentemente tiene que ver con la higiene, las condiciones higiénicas de vida, es así. Al igual que la vinchuca también. Claro, es lo que está pasando. Yo no vi nunca una vinchuca en mi vida, viviendo en departamentos y qué sé yo nunca vi una vinchuca, no vi una. A lo mejor en el campo puedo haber visto una, pero no sabía cómo era. Por supuesto, sí. A mí me quedó siempre pensando esta idea. Me sonaba a un descuido, un abandono por mucho tiempo, porque tampoco la rata o ratones o lauchitas iban a hacer ahí su vivienda si abandonaban 2, 3, 4 días. Hace falta un abandono, una suciedad larga para que eso persista. En ese aspecto no vi, en toda la lectura que conseguí sobre tu padre y sobre otras cosas, no vi demasiados el libro, estudios. El libro de Faín Binda, de la Universidad de Rosario tiene... Dice algo sobre eso. Explica sobre eso, sí, bastante. ¿Es que considera que esto es así como digo o me equivoco? Que se aconsejó, yo no sé con cuánto éxito o con cuánto entusiasmo, pero que se aconsejó erradicar al ratón ese, esa especie, por lo menos sí, de erradicarla. No sé si se lo hizo, pero sí. Claro, volvemos a lo que decía Hugo, la falta de planificación, de organizarse. En salud pública. Ahí está, probablemente ni siquiera, es muy probable que ni siquiera hoy se lo sepa, se lo conozca del todo. Y hace medio siglo que se lo está enfrentando oficialmente. O sea, no se lo conoce bien. Y eso los norteamericanos no nos van a enviar, ahí a lo mejor me excedo un poco, ¿no? Pero los norteamericanos no nos van a enviar 800 investigadores médicos para que vayan al campo, zoólogos, no lo van a hacer, eso lo tenemos que hacer nosotros. O sea, la educación que al productor se le tiene en el campo, no hay el tratamiento para residuos, un montón de cosas, entonces ahí empieza la contaminación. Es que la suciedad en todos lados provoca daños a la salud. Obvio. Sea la rata si no tiene nada para comer no se reproduce. Por supuesto, así que ahí se hacen los nidos de rata, ¿no? Bueno, esto nos queda como una análisis para ver, para considerar. Yo lo considero un tema criticable, que no esté en el poco material que yo he leído sobre el tema, considerado esto como una obligación de la gente que está en el campo, de evitar que el lugar esté adecuado para que las ratas sobrevivan y hagan todas estas cosas. Programas.
programa. Y reconocimiento a la importantísima labor de esta gente que dejó su vida para conseguir las soluciones a un endema tan grave como este. Barbera Oro ha sido el médico para mí que consiguió esta vacuna, por lo que he leído. Nuestro invitado, el hijo, nos dice que el padre consideraba que era un equipo. Y hubiera mencionado seguro un montón más. A Maistegui, a Julio Maistegui, seguro. Claro. Y hubiera mencionado un montón más, seguro. A Maistegui, que un héroe de allá de Pergamino, también. Gracias. Nos vamos ahora, nos está diciendo que terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo Barbera Oro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias también a Hugo que nos acompañó. El jueves que viene Bueno, seguimos. volvemos el jueves de 20 a 21. Una mirada en el tiempo. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina.